Buenos días, soy la doctora Patricia Redondo, epidemióloga de la jurisdicción sanitaria número 2. Bienvenidos todos a este nuevo ciclo, donde van a estar un año con nosotros. Entonces yo voy a estar encargada de la vigilancia epidemiológica y cualquier duda que tengan, no duden en decirme. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es vigilancia epidemiológica. Primero es importante que ustedes conozcan qué es salud pública. Salud pública es la que se encarga de estudiar a toda la comunidad. Se considera como una ciencia o arte que tiene el objetivo de la salud de la comunidad. Y epidemiología es una parte de la salud pública, es un auxiliar. Es como quien dice, la epidemiología es la que le da información a la salud pública de cómo se encuentra una comunidad en cuanto al aspecto de salud. Pero, ¿qué quiere decir epidemiología? Hay varias definiciones, pero vamos a hacer una de las que es de acuerdo a la definición epidemiológica, de acuerdo a la etimología de esto. Epi quiere decir sobre, relativo, demos es sobre la población o gente, y logos es estudio, pues es el estudio de la población. Esto es en el aspecto de salud y enfermedad. Salud y enfermedad es la que se encarga de cómo se encuentra en ese momento un proceso de salud de enfermedad. No es necesario pura enfermedad, sino vamos a ver todo el proceso de salud de enfermedad de la población humana. ¿Quiénes son epidemiólogos? Pues todos podemos ser epidemiólogos. Nosotros nos caracterizamos ser como tipos de detectives de la salud. Entonces, toda la rama, aquí nosotros, aquí en el estado, hay epidemiólogos que no es necesariamente que sean médicos, pueden ser enfermeros, pueden ser veterinarios, etcétera. Entonces, esto más que todo se ve, es el que estudia la salud y la enfermedad en un grupo que se ve afectado. ¿Qué es lo que hacemos en epidemiología? En epidemiología necesitamos información. Esta información ustedes nos la van a estar generando, por medio, ahorita les digo qué tipo de información nos la van a estar dando, en donde todo se procesa y hay un resultado. Este resultado es para poder tomar decisiones. Normalmente aquí en epidemiología lo que nosotros pedimos es de que en las unidades nos den una información, nosotros recopilamos la información, capturamos la información, analizamos esta información y la interpretamos para dárselos a nuestros tomadores de decisiones, que son nuestros directores. Y esto nos va a dar cuenta cómo se encuentra en un tiempo determinado o cómo estuvo algún padecimiento en particular. Entonces, nosotros no somos, porque de repente nos dicen que nada más somos llenadores de formatos, no es solo llenar de formatos. Es importante que se llene un formato con todos los datos que nos piden para poder nosotros, que esto nos dé un resultado y poder interpretarlo y definir qué es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros podemos ser recolectores, podemos ser capturistas, podemos ser saber de analizar la información. Es importante tener una herramienta que nosotros utilizamos muchos en Excel para poder analizar y ver el comportamiento de este padecimiento y ahí hacer una acción. No nada más es tener una información. Esta información importante que ustedes nos lo den, esto va a tener un resultado y eso es para ver cómo se encuentra una población o un padecimiento en un cierto determinado para tomar decisiones. ¿Cuál es la herramienta principal de un epidemiólogo? Generalmente nosotros medimos la frecuencia. La frecuencia es la frecuencia o incidencia, cómo se están presentando los casos en un momento determinado. Nosotros hacemos dos tipos de epidemiología o los análisis de epidemiología. Un análisis es el tipo descriptivo, que ahí nada más vamos a decir en dónde se presentó, en qué tiempo se presentó, en qué unidad se presentó, en qué municipio,
etcétera. Entonces va a ser muy descriptivo, si va a ser más frecuente en el sexo masculino, en el femenino, en qué grupo de edad, si es más frecuente en los adolescentes, que presentó en el municipio de Monterrey, etcétera. Esa es una epidemiología descriptiva. Y la epidemiología analítica es lo que podemos saber cuál es, hacemos una hipótesis, cuál es el posible agente o causante que es el que está ocasionando algún padecimiento. Entonces, hay dos tipos de epidemiología, por eso utilizamos variables. La triada para poder utilizar la triada de la epidemiología descriptiva, nosotros utilizamos el tiempo, lugar y persona. En tiempo, pues es importante saber que es, si es en tiempo de verano, es en tiempo de invierno, por ejemplo, la varicela, sabemos que es en el tiempo de primavera, la influenza, que ya sabemos que es más, empieza en la temporada de octubre, es cuando más se incrementan los casos, que el rotavirus es más frecuente en tiempo de invierno, etcétera. El dengue es después de las lluvias, para eso es importante estar describiendo esto del tiempo. En lugar, pues para poder saber si es en un municipio, si es en un centro de salud, si es en un hospital, si es en una fábrica, etcétera. Esto es para poder ver, o si es en algún país, etcétera. Y persona, pues para poder ver si es afecta más frecuentemente en el hombre o en las mujeres. Por ejemplo, la tuberculosis es más frecuente que se ha visto en el hombre. El VIH-Sida, pues también vemos un poquito mayor porcentaje de frecuencia en el hombre. Inclusive ahorita el coronavirus es más frecuente en el hombre. En la mujer, ¿en qué podemos estar representando? Pues más, por ejemplo, pues el cáncer de mama, por supuesto, pero pues el cáncer de mama también existe en el hombre, pero es más frecuente, por ejemplo, la diabetes, etcétera, hay padecimientos. Por eso es importante estar definiendo entre la triada epidemiológica descriptiva estos tres variables. En cuanto a la epidemiología analítica, ¿qué nos interesa saber? Para poder hacer una hipótesis o saber la causa de este padecimiento, pues es la epidemiología analítica, que en esto vemos el agente, el huésped y el medio ambiente. ¿Quién no sabe qué es lo que nos ha pasado? Que de repente vamos a algún lugar, a alguna fiesta o a algún restaurante y solamente una persona se enfermó y los tres comieron. Esto depende de mucho de estos tres factores. El agente. El agente puede ser una bacteria, un virus, algún tóxico, algún veneno. El huésped, pues depende mucho de tu estado inmunológico, de tu carga genética, de tu conducta personal. Y el medio ambiente, pues que nos rodea, si hay humedad o vivimos cerca de algún lugar, por ejemplo, donde ocurren inundaciones, terremotos, o algo, y que algunos pueden ser vectores, vehículos o algo que es lo que ocasiona, por ejemplo, en el dengue. En el dengue tiene que haber un medio ambiente de humedad para poder desarrollar. Necesitamos estos tres factores. Por ejemplo, en la Ciudad de México o en el Doctor Arroyo, inclusive aquí en nuestro mismo estado, es menos frecuente el dengue por las temperaturas, etc. Entonces, ya vimos que la epidemiología es una rama de la salud pública. Salud pública se encarga de estudiar en forma global o la salud de una comunidad. Es como un médico en la consulta ve medicina particular o individual. Y nosotros en salud pública estudiamos a toda la comunidad en general. Por eso podemos ver que de repente hay brotes, porque a lo mejor en un consultorio solamente ustedes pueden estar viendo un caso que se presentó, por decir, de varicela o de parotiditis, y entonces ustedes lo más vieron uno, pero a nosotros nos están reportando que tu unidad está y que un hospital reportó y que otra unidad reportó. Entonces ya estamos viendo que ya hay más casos y esa es una forma de estudiar en forma comunitaria, y ahí nos podemos dar cuenta hasta que si hay brotes o epidemias. Entonces, esto es salud pública. La epidemiología es una herramienta que le va a decir a salud pública cómo te encuentras en estos momentos, cómo se encuentra este padecimiento. Y para eso necesitamos cómo le vamos a decir a salud pública qué es lo que está sucediendo o a los demás departamentos por medio de la vigilancia epidemiológica. Y la vigilancia epidemiológica pues es una herramienta que te sirve como lo que ya dijimos, recolectar información, validar la información y dar un proceso para tomar la toma de decisiones y decirlo.
más que todo, esta información es para la acción. Generalmente todo un estudio epidemiológico que ustedes llenen o alguna encuesta o algún formato que ustedes llenen, tengan por seguro que esto va a tener un resultado. Esto no es nosotros nada más lo decimos, cada día ha estado ocupando o mayor importancia o le han dado la importancia que merece la epidemiología, que en 1988 la Asamblea Mundial de la Salud, la epidemiología lo tomó como una estrategia mundial de la salud para todos. Entonces, desde 1998, la epidemiología es considerada una herramienta importante en salud pública, en donde nos dicen que la notificación, este es importante, la notificación es obligatoria y la vigilancia es universal. ¿Qué quiere decir? Aquí todas las unidades, todo el sector salud, ya sea públicos o privados, deben de estar notificando a nosotros que somos rectores. La Secretaría de Salud es rectora, es normativa, en donde tiene que estarles informando todas las unidades que pertenecen aquí en salud al Estado y al país, etcétera. Entonces, esto más que todo, esta información solamente es para proteger y promover la salud pública. ¿Por qué investigamos? Pues más que todo para poder identificar. Ya vimos que la epidemiología descriptiva nos va a decir quién, cómo y todo. Y entonces la investigación o la epidemiología analítica nos va a decir quién está ocasionando posiblemente una hipótesis. Entonces, nosotros en epidemiología utilizamos la investigación también para poder saber el agente causal. Entonces, aquí otra vez, nosotros necesitamos notificar. Nosotros en epidemiología, nuestra principal función es notificar. Y por medio, siempre debemos notificar por medio de un formato. Entonces, esto notificamos para confirmar el diagnóstico o para hacer acciones de prevención. O sea, si ustedes ven algún padecimiento que se está presentando frecuentemente, es importante que ustedes notifiquen, que no digan, es que tengo que llenar un formato o es que me van a pedir más cosas. Es importante porque nosotros así podemos parar la cadena de transmisión. Uno de los principales objetivos de la epidemiología es parar la cadena de transmisión. Ya sea un caso, hay que investigarlo, es decir, que sea de interés, hay que investigarlo para poder saber la fuente común o poder saber el factor primario que ocasionó esto para detenerlo. Entonces, es importante la notificación para la toma de decisiones y para detener, cortar la cadena de transmisión. ¿Para qué nos sirve la epidemiología? Pues inclusive nos sirve para ustedes cuando ya terminen el servicio social, les van a pedir que hagan un diagnóstico situacional. Este diagnóstico situacional ustedes van a redactar, por ejemplo, cuántas enfermedades vieron en este periodo y ahí se van a dar cuenta que a lo mejor vieron muchísimos casos de dengue o que tuvieron casos de parotiditis, etcétera. Esto es para poder ver cómo se encuentra la magnitud de algún padecimiento. También esto es importante que ustedes vean para poder pedir inclusive los insumos. Por ejemplo, el suero, ¿para qué lo voy a pedir? Pues no, lo voy a pedir también para cuando haya casos de dengue, porque ese es un tratamiento. Entonces voy a incrementar el insumo en el mes de septiembre o en el mes de junio, cuando ocurren los casos de diarreas, o por ejemplo el ácido fólico, ¿por qué lo voy a dar? ¿En cuándo lo voy a dar? Etcétera. Nosotros por eso necesitamos una información para poder inclusive estar haciendo nuestros cálculos de los insumos que vamos a necesitar. Otra cosa también para poder orientarnos y ver cómo funciona un programa. Uno de los programas, por ejemplo, cuando hubo los casos de rotavirus, había casos de rotavirus, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero había muchísimos casos de rotavirus, inclusive los niños se morían en el mes de invierno, en el mes de diciembre y enero. Entonces se comprobó, se tomaban muestras, se vieron cuántos casos, se implementa una estrategia. Esta estrategia es la vacunación. Al vacunar contra el rotavirus, después se mide. Se mide en cuando disminuyeron disminuyeron los casos, disminuyeron la mortalidad, y entonces vemos que esa estrategia estuvo bien.
hay ocasiones que las estrategias no funcionan y hay que irnos para atrás para poder demostrar qué podemos hacer. Otro de los datos importantes para que esto nos sirve los datos es, por ejemplo, para lo del ácido fólico. Se descubrió que el ácido fólico, la vitamina que necesitaban las mujeres antes del embarazo, antes de la concepción, entonces había muchos casos, se hizo una estrategia y después se mide para poder ver el impacto. Inclusive también nos sirve para identificar grupos o poblaciones de riesgos vulnerables inclusive para investigación. Esto no todos debemos de saber que la mayoría de los programas existen marcos legales. Está desde la Constitución Política, la Ley General de Salud. En nuestra Biblia, podríamos decir, o nuestra herramienta principal, lo que nos fundamenta es la norma oficial mexicana 017. Esa norma oficial mexicana 017 de vigilancia epidemiológica es lo que una de las cosas que mencionan ahí, que es obligatorio la notificación de los padecimientos que ahí describen. Inclusive hay un rubro que dice, y los que sean de interés. Por ejemplo, ahora el coronavirus pues no existía, pero después empieza a decir lo que la Secretaría de Salud esté necesitando en ese momento. Entonces, la norma oficial mexicana donde nos dice que lo debemos de reportar, en donde hay más de 157 padecimientos y que deben estarse notificando. Esto hay padecimientos que deben ser en forma inmediata, hay otros que sean en forma semanal, hay otros mensual, otros anual. Quiero decirle que todas las unidades de salud deben de la obligación de estar notificando. ¿Cuáles son los problemas o eventos de salud, enfermedad que ustedes detectan diariamente en la práctica de su trabajo? Ustedes se van a dar cuenta que cuando estén en su consulta diaria van a ver cuáles son los padecimientos más frecuentes o los que debemos de buscar ya en forma rutinaria. Y ahorita los vamos a mencionar. Estos son los padecimientos que vamos a estar vigilando. Generalmente son varios. Existe aquí un compendio donde ustedes van a estar llenando los formatos. Son varios, entonces son específicos para cada uno, pero sí es necesario que lo estén notificando y llenando el formato correspondiente. Lo que vemos son las enfermedades prevenibles por vacunación, las enfermedades transmitidas por vectores, cólera y otras diarreas, las micobacteriosis, que ahí va incluida lepra y tuberculosis, y las enfermedades respiratorias, que aquí está la influenza y la COVID-19. ¿Esto cómo lo definimos? Para poder sospechar si llegara un paciente que tuviera fiebre, pues ¿en qué vamos a sospechar? Pues en muchísimo. A lo mejor por esta temporada vamos a pensar que es COVID, pero también debemos de pensar que es fiebre. Digo, que es dengue, que pudiera ser influenza, que pudiera ser brucelosis, que pudiera ser riquezas, etcétera. Entonces son muchos padecimientos, por eso nosotros se hacen las definiciones operacionales, que inclusive siempre se utilizan y no nos damos cuenta que son definiciones operacionales las que utilizamos. Son definiciones donde todas las unidades de salud en todo el país tenemos el mismo concepto, porque no puede ser que uno piense que dengue es porque me duele la cabeza y ese es dengue. Ese es dengue, no podemos decir eso, que es dengue. Entonces, por eso se hacen definiciones operacionales. Nosotros generalmente trabajamos con casos probables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tuviera fiebre, pues vamos a empezar a varios padecimientos. Ese es un caso sospechoso, pero ya no es un probable, es como se parece. Yo les digo que es como un rompecabezas, cuando están diciendo, a ver, adivina el artista que te pone en la nariz y empiezas a decir varios. Pero si ya te ponen los ojos o otra parte, ya te das cuenta y entonces es un caso probable que se parece. Eso es, y un caso confirmado generalmente ya son por laboratorios. Entonces, nosotros en epidemiología trabajamos con casos probables, a excepción de ahorita el COVID, que es con casos sospechosos. ¿Quiénes son los que deben de estar vigilando? Deben de estar vigilando todos estos y estar notificando, debe ser el médico. El médico de la unidad de salud debe estar notificando inmediatamente. ¿A quiénes le van a notificar? Le van a notificar al gerente de salud de su microred, y después el gerente se hará al propio, ya le decidirá si hay que tomar una muestra, que se llene un formato, etcétera. Y ya el de la microred, el gerente o el epidemiólogo de salud pública que nos notifique, nos va a notificar a qué epidemiología,
de la jurisdicción y yo haré lo correspondiente al Estado y el Estado correspondiente al país. Generalmente las notificaciones que ustedes hacen en tiempo y forma inmediatamente se notifican a nivel nacional. Ahí existen muchas plataformas donde la información que ustedes nos proporcionan inmediatamente se captura y en ese momento todos en el país ya pudiera saber sobre los casos. Entonces, esto debe de ser notificación inmediata. Generalmente son los casos de primera vez. Hay ocasiones que a lo mejor ya lo reportó un hospital, otra unidad, no importa. Si es por primera vez para ustedes, deben de estarlo notificando. Todo lo que ustedes vean que se salga de lo, no podemos decir normal, sino lo cotidiano. Si vemos que se está incrementando, debemos de estar notificando, y si no, pues está el listado que ahorita les voy a presentar, que deben de estarlo notificando inmediatamente. La información, como ya lo mencioné, puede ser en forma diaria, inmediata o semanal. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a estar notificando? Esto generalmente se notifica por medio de un estudio epidemiológico. Los estudios epidemiológicos se los va a dar el gerente, en donde viene un compendio y ahí vienen los diferentes estudios epidemiológicos que existen para cada padecimiento. También lo podemos hacer por medio de estudios de brote, registros nominales quiere decir el nombre, edad, etcétera, por la red negativa, la de centinela. Deben de saber que la centinela existe para poder descartar, o que existe siempre en cada unidad de salud o lo que ellos identifiquen para poder ver el comportamiento de un padecimiento. Por ejemplo, la influenza. La influenza se notifica en forma de centinela. Inclusive ahorita el COVID se notifica o se muestra en forma de centinela. Aquí la unidad centinela que existe en cuanto a influenza está y COVID, está el Centro de Salud Terminal en nuestra jurisdicción, y existen los drive-thru, que eso pues ya son formas como auxiliares para estar notificando. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que vamos a estar vigilando o que vamos a estar reportando? Vamos a estar reportando, hay dos sistemas. El sistema convencional, que ustedes lo van a conocer, es el informe semanal de casos nuevos, es donde deben estar reportando todas las semanas los padecimientos que ahorita les mencionamos, y la otra son sistemas especiales. El sistema convencional, que es el informe semanal de casos nuevos, nada más nos va a decir, no nos va a dar un nombre, sino va a decir edad, sexo y la unidad que lo está notificando, y por semana epidemiológica. Pero ya sistemas especiales que ya requiere un estudio específico para este padecimiento, y estos generalmente son capturados en una plataforma. Esto ya tienen variables desde el nombre, domicilio, factores de riesgo, que si viven en alguna localidad, que si consumieron algún alimento, etcétera. Entonces, estos son sistemas especiales. Dentro de los sistemas especiales están en enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades transmitidas por alimentos, cólera y diarreas, micobacteriosis y las enfermedades respiratorias. Vamos a ver el convencional, el que le dije que es alfanumérico, el que nada más reporta por número, el número por sexo, cuántos casos por sexo, por semana epidemiológica y la unidad que reporta. Se llama notificación de casos nuevos, que se llama suave. Y la vigilancia especial, estudio de caso, es un estudio específico. En el suave, el informe semanal de casos nuevos van a reportar alrededor de más de 150 padecimientos. En estos debemos de reportarlos cada semana y debemos estarlo notificando. Esta es de notificación obligatoria, deben notificarla todas las unidades que existen en el país, todas, ya sea unas farmacias similares, ya sea una farmacia de Walmart, ya sea el Hospital Metropolitano, el Hospital San José, todas las unidades deben de estar notificando. Y la forma, nosotros vamos a estar para poder ver en un panorama cómo se está comportando un padecimiento específico. El que regula esto es regulación sanitaria. Regulación sanitaria se encarga de, cuando visita a los centros de salud o unidades o hospitales o algo, es de que es una de las cosas que debes de estar notificando. Este informe semanal, por eso nosotros cuando nos llega aquí a nuestra jurisdicción, los sellamos y los ponemos de acuse de recibido
a las unidades que reportan. A ustedes, pues no, es por medio de su epidemiólogo o su gerente de las microredes cuando ellos van a estar recabando la información. Este es de forma obligatoria. Este es el informe en este formato. Viene donde existen más de 157 padecimientos y es donde le digo que es el grupo de edad, el sexo, aquí viene qué semana va a notificar y qué unidad es la que está reportando. Por ejemplo, aquí vemos Centro de Salud Terminal y la semana que está reportando aquí del a tal día. Entonces vienen los padecimientos, viene el grupo de edad y viene el sexo. Eso es lo que deben de reportar en forma semanal. Termina las semanas, empiezan de domingo a lunes, a sábado. Domingo a sábado. Esa es como se está la semana. Entonces ustedes terminan el sábado y deben de reportarlo lunes o martes a su gerente. Ahora vamos a ver más específico. Esto va a ser muy general, porque ya cuando habláramos de estas enfermedades, cuando seamos específicos, pues sí nos vamos a tardar un poquito más. Pero yo les voy a decir en un panorama muy general qué es lo que debemos hacer y cómo poder identificar estos padecimientos. Y vamos a hablar de las enfermedades prevenibles por vacunación. Quiero decirle que aparte de que tenemos una norma oficial mexicana donde debe la 017, hay manuales generalmente en todos los padecimientos y cuando nos llegan a supervisar tanto a nivel nacional como estatal o nosotros que vamos, sí es lo que le vamos a pedir, que tengan los manuales o lineamientos. ¿Para qué nos sirven los manuales? ¿Para qué nos sirven las normas? ¿Para qué nos sirven? Para poder unificar o estandarizar estos padecimientos y ver cómo vamos a actuar. Entonces, inclusive nos ayuda para poder, ya en cuestión legal, nos ayuda para poder que nos dé, ¿cómo le diré? Si, por ejemplo, en tuberculosis, la norma oficial mexicana dice que debo de dar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, eso es lo correcto, y que lo debo dar por 6 meses, eso es lo correcto. Si yo empiezo a dar levofloxacina o la citromicina o dar otro, pues estamos fuera de norma y sí pudiéramos tener algún problema. Entonces, de esto vamos a hablar y es importante que sepan que existen padecimientos que deben de tener su norma oficial. Entonces, vamos a ver sobre las enfermedades que vamos ahorita a platicar un poco sobre estos padecimientos que son los más frecuentes. Es sobre las sarampión y enfermedad febril exantemática, rubiola y síndrome de rubiola congénita, poliomielitis y parálisis flácida aguda, tosferina y síndrome Coqueluche. ¿Cuál es la vigilancia? Recordar, se llama la vigilancia epidemiológica de enfermedades febriles exantemáticas. Nosotros le decimos F, enfermedad febril exantemática. ¿Para qué nos sirven los sistemas? Los sistemas de vigilancia, para que lo que hacemos, vigilar, reportar y tomar muestra, es para poder demostrar que en el estado o en nuestra unidad o en nuestro municipio existe o no existe. No se vale decir, yo no tengo sarampión. Pues no. Tenemos que ver que algunas personas que tuvieron algunas características, la muestré y vi que no existe sarampión. La forma de demostrar que no existe algún padecimiento es por medio de un muestreo. Y esto inclusive hay ocasiones que esta nos ponen metas. Entonces, para la enfermedad febril exantemática, ¿qué es lo que yo quiero o busco o que quiero encontrar o no encontrar o demostrar que lo hay? Más que todo es sarampión, para demostrar que no hay o hay rubiola y el síndrome de rubiola congénita. En esto se parece mucho. Les dije que hay definiciones operacionales. De repente a esto se pueden parecer a un dengue, a un zika, a un chikungunya, o algún otro, pero debemos nosotros de caracterizar. ¿En quiénes voy a sospechar una enfermedad febril exantemática? Toda persona, no importa la edad, porque ya vemos que el sarampión no solamente afecta a los menores de edad, sino a todos los grupos de edad. Entonces, toda persona que tenga fiebre, fíjense, recuerden, enfermedad febril exantemática, o sea, tiene que tener fiebre y tiene que tener exantema, ¿sí? Fiebre y exantema. El exantema de preferencia que sea maculopapular, exantema maculopapular y que tenga fiebre y exantema
y aparte uno o más de los siguientes síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalia. Estos ganglios pueden ser retroauriculares, occipitales o cervicales. Recuerden que esta vigilancia es para poder descartar rubiola sarampión. Entonces, debe de tener, si sospecho, como yo lo mencioné hace un momento, que tenía fiebre, pues sí, podía sospechar de muchos padecimientos, pero si aparte trae exantema, pues ya se va apareciendo como a FA para descartar sarampión, pero si aparte, ya, y podemos ver que hasta dengue, chikungunya, zika, etcétera, pero si ya trae tos, coriza o conjuntivitis, y ya se fijan, ya la definición operacional ya es un caso probable y es cuando empezamos a estudiar. Ok, ¿a quién es lo que vamos a hacer? Ok, yo tengo un caso probable, tengo que llenar un estudio epidemiológico, debo notificar al gerente de mi correo, al de salud pública, debo de llenar el estudio, notificación inmediatamente para nosotros capturar en la plataforma. Esto, y después vamos a tomar muestra. La muestra debe de tomarse a quienes. Si tiene menos de 5 días de evolución, debe de ser suero y exudado faríngeo. Si tiene más de 5 días de evolución, hasta el 30 días de evolución, debe tenderse puro suero. Entonces, es suero y exudado faríngeo si tiene menos de 5 días, y más de 5 días hasta 30 días, solamente el suero. Esto, si llegáramos a tener un contacto con una persona embarazada, aunque no traiga exantema, a eso debemos de detectarla y tomar una muestra, más que todo para prevenir y detectar de forma oportuna, no prevenirlo, pero sí detectarlo, el síndrome de rubiola congénita, y esto hay que enviarlo al laboratorio estatal y debe ser clasificado inmediatamente. De preferencia, ojalá y que lo pudiéramos encontrar si tenemos estas características dentro de los primeros 5 días. ¿Por qué? Porque si le tomamos solamente el suero nos va a decir el IgG o el IgM y el IgG, o sea, que fue o no fue. Pero ya con un exudado faríngeo nos va a decir que sí lo tiene y qué tipo o qué serotipo es el de sarampión que nos está afectando. Una de las enfermedades más contagiosas es el sarampión. Inclusive se dice que tiene el poder de infectar de hasta 12 a 18 personas. Entonces es importante, hemos tenido casos, inclusive en México, de casos de sarampión que fueron importados. Pero estos importados, si no tenemos alguna medida o una vigilancia o para detener los casos, pudiéramos tener casos secundarios en nuestro país. Entonces, en Nuevo León, desde 1990 no tenemos casos de sarampión, entonces hay que tratar de prevenirlos. En el país se presentaron casos, pero no llegó a nuestro estado. Qué bueno, hay que seguir vigilando este padecimiento que inclusive tiene meta. Debemos de estarlo muestreando. Como les mencioné, es importante para poder demostrar que no tengo sarampión. Yo tengo que demostrarlo, y tengo que demostrarlo por medio de personas estudiadas con sus muestras. Estas son las muestras que se toman. Son exudado faríngeo parecido al que ahorita se está tomando para COVID o influenza, y este es el suero. Se pide más o menos 5 mililitros de sangre o de 6 para poder adquirir 3 mililitros de suero. El suero se separa automáticamente, la sangre del suerito, y si no se centrifuga y se manda, pero aquí ya su gerente de microred les dirá cómo hay que hacerlo. Ese es el estudio epidemiológico específico para enfermedad febril exantemática. Vamos a hablar del otro tema de tosferina, que en los años anteriores nos había estado dando problemas y generalmente estaba afectando a los niños y estaba ocasionando inclusive algunas defunciones. Entonces, gracias a todas las medidas que ahorita se están tomando del aislamiento, del cubrebocas y todo, hemos observado una disminución importante, tanto como de otras enfermedades respiratorias, como la tosferina, inclusive de enfermedades diarreicas. Entonces, ¿a quién voy a sospechar de tosferina? Cualquier persona de cualquier grupo de edad que presente tos de más de 7 días de evolución con estas características, que sea tos en accesos, cianosante, emetizante, apnea, estriolaringio o inspiratorio. O sea, aquí en tosferina
tosferina, pues el dato importante es la tos, pero esta tos tiene que tener estas características, que tenga más de 7 días y que la tos que sea en excesos, que sea cianosante, o sea, que se pongan moraditos, o que emetizante que les provoque vómito o que les falte el aire. Eso es una definición operacional y esa es la que vamos a estar monitoreando, vamos a tomarle la muestra. Pero en excepción, a los menores de 6 meses, solamente con el dato, aunque no tenga tos ni estas características, con el solo dato que tenga apnea o cianosis, eso es un caso probable y ese hay que tomarle muestra. Entonces, tosferina es importante en estos menores de 6 meses que no se nos escape. Es importante este grupo de edad porque es el grupo de edad donde no tiene todo su esquema completo de vacunación y es el que tiene mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues igual, vamos a notificar inmediatamente a nuestro superior, pues después vamos a ir a un estudio epidemiológico, vamos a tomar muestra, se va a tomar muestra de sudado nasofaringio con 2 hisopos de diferentes, uno va a ser con hisopo de cefalexina y otro es hisopo de Riga. Esto siempre antes de administrar el tratamiento. Antes de administrar el tratamiento se debe de tomar la muestra. Se notifica, se toma muestra, se llena el estudio epidemiológico, se llena la muestra y si es importante dar medicamentos, se sospechan de esto, hay que dar medicamento. El medicamento indicado es una macrólido, son ya sea citromicina, claritromicina, eritromicina. Hay que enviar la muestra y si se puede, al caso, hay que tomarle una biometría hemática. ¿Por qué biometría hemática? Porque hay ocasiones, esta bacteria es muy sensible y de repente no lo pudiéramos detectar. Pero si tenemos una biometría hemática, los datos que nos da esto es una leucocitosis tremenda. Los leucos se elevan muchísimo. Entonces, si tenemos una muestra negativa, pero con datos característicos o clínicos característicos y aparte un examen de laboratorio con una leucocitosis elevada, eso podría llegarse al diagnóstico, ya sea por medio de clínico o por laboratorio. Eso pudiera ser un diagnóstico. Sí, como les digo que es muy sensible, es el único padecimiento que le tomamos muestra a los contactos. Tenemos que tomarle muestra a 3 contactos. De preferencia, adultos, de preferencia que tengan síntomas. ¿Por qué? Porque generalmente a un niño está vacunado recientemente. Y a un adulto, pues ya sus esquemas de vacunación o los años de vacunación ya no estamos viendo cuánto te está protegiendo la vacuna. Y generalmente un adulto es el que le puede contagiar al niño. Muchas de las veces hemos observado que también está ya sea la abuelita o la mamá o un cuidador el que sale positivo. Para que un niño, fíjense, si tenemos tosferina o hay una persona que tiene tosferina, alguien se lo contagió. O sea, tuvo una persona que tener este padecimiento o esta bacteria para poder contagiarle al niño, entonces, o a la otra persona. Entonces, es importante encontrar el otro caso o el caso primario o el caso índice para poder cortar la cadena de transmisión. Entonces, es darle tratamiento en ocasiones con sale positivo hasta toda la familia, dependiendo de cómo se encuentren los casos. Ese es el único padecimiento que se le pide muestra a 3 contactos. Ese es el estudio epidemiológico específico para tosferina. Y el otro caso que nos vamos a referir en este rubro de las enfermedades prevenibles por vacunación es la poliomielitis, es la vigilancia de la PFA, parálisis flácida aguda. Bueno, el síndrome de colechoide o tosferina era para demostrar que tuviéramos tosferina o no tenemos. Aquí en la vigilancia de parálisis flácida aguda es para demostrar que tenemos o no tenemos poliomielitis en nuestro estado o en nuestra comunidad. Entonces, ¿a quiénes voy a estudiar? Toda persona que presente parálisis o paresia flácida aguda, que tenga el tono muscular disminuido, abolido y que se instale en menos de 5 días.
O bien enfermedad paralítica, una persona que se sospeche poliomielitis. ¿Qué quiere decir? A una persona que tenga debilidad muscular, sobre todo en los miembros, y que tenga menos de 5 días de evolución, o sea, que ya se instale, o sea, que no progrese, en eso sospechamos que pueda tener una poliomielitis y es los que estudiamos. Generalmente los más frecuentes que estudiamos son los que tienen síndrome de Guillain-Barré. A esos todos entran en esta categoría para estudiar. ¿Qué debemos de hacerlo? Como todos, notificación inmediata y vamos a ver, llenar el estudio correspondiente. Vamos a tomar muestra. ¿Qué muestra vamos a tomar en estos casos? En estos casos vamos a tomar muestras de heces. Generalmente los demás padecimientos son de forma inmediata y tener en los primeros días la muestra. En esto, como uno de los datos que nos da la parálisis, cuando tienen parálisis o síndrome de Guillain-Barré, cualquier tipo de parálisis, es que no pueden defecar. Entonces, esto nos pueden dar hasta 14 días en tomar la muestra. No puede ser mayor de 14 días. Entonces, tenemos la oportunidad de tomar muestra dentro de ese lapso. Es importante que estos casos nosotros los detectemos en nuestras unidades de salud, porque la mayoría de los casos los detectan en los hospitales. Y esto quiere decir que fue a las unidades de salud, pero no sospecharon de estos padecimientos. Entonces, es importante que estemos pensando en estos padecimientos y que sepan la definición operacional de estas enfermedades. Entonces, esto se toma la muestra es de estas 3 enfermedades, como son prevenibles por vacunación, en todos los menores de 12 años se va a pedir, aparte del estudio epidemiológico y de la muestra, se pide la cartilla de vacunación. Importante, pues si estamos estudiando las prevenibles por vacunación, pues pedimos cartilla de vacunación. Ya cuando es mayor de 12 años ya no es necesario. Pero bueno, en esto en parálisis flácida es notificación, nada de estudio epidemiológico, la muestra, que puede ser el excremento del tamaño de una nuez, que sea suficiente y que no pase más de 14 días. Si, aparte que se requiere de en la parálisis flácida requiere una valoración neurológica. Esto lo pueden ver el pediatra de sus unidades o referirlo a un pediatra si es que ustedes los van a ver en las unidades o si lo refieren a un hospital, pues ahí va a ser la valoración. Nos piden 2 valoraciones. Si uno, lo más le hicimos, aunque le hayamos tomado muestra, aunque hayamos llenado el estudio de notificación inmediata, y si no tienen 2 valoraciones, somos calificados como no completo el estudio y pudiera inclusive detectarse o ponernos como que no hicimos nada. Entonces, importante es las 2 valoraciones. Una al mes o a máximo a los 60 días, la segunda valoración neurológica. Eso la puede hacer un neurólogo, la puede hacer un pediatra, inclusive en muchos casos lo puede hacer el epidemiólogo, viendo cómo evoluciona este padecimiento. Todos tienen sus notificaciones. Y pues todos necesitamos saber su clasificación final. Estas enfermedades generalmente se va a la OPS, en la OMS. Entonces, todas estas muestras deben de ser enviadas en forma correcta para poder su identificación y su clasificación final. También tenemos que estar reportando los ESAVIS. ¿Qué quiere decir ESAVIS? Son efectos supuestamente adversos a la vacunación e inmunización. Todas las semanas estamos pidiendo que estén reportando. Estos pueden ser graves o no graves. Los graves, ¿cuáles son? Los que generalmente después de una vacunación, posterior a ello, en los graves es cuando el niño o la persona tuvo que ser hospitalizada, inclusive, o haya ocasionado una defunción, estuvo en peligro de muerte o provocó una incapacidad. Y los no graves, pues es el que salga, que él tuvo fiebre, que se le inflamó el sitio de la inyección, etcétera. Pero es importante que todo estemos reportando. ¿Por qué? Porque si llega a ocasionar algún problema, se haya ocasionado un ESAVI grave, pues es importante saber el lote, la fecha de caducidad, hasta inclusive el laboratorio, y se empieza a monitorear en todos los estados y en todo el país ese mismo lote y esa misma caducidad y todo para poder ver si no viene con alguna alteración ese biológico. O sea, sabes, hay que reportar el informe semanal. Estos son los programas de enfermedades diarreicas.
En estas enfermedades diarreicas, lo que nosotros buscamos o podemos encontrar es cólera. Cólera y algunos otros enteropatógenos como la salmonella, shigella, rotavirus o E. coli. Estos son los que pudiéramos estar detectando solamente con hisopos. Esto, lo más importante es detectar cólera. No hemos tenido casos de cólera en nuestro país ni en nuestro estado en los últimos años, pero es importante, sobre todo en el estado, estar atentos. Para poder demostrarlo que no tenemos, es estudiarlos. ¿A quiénes va? Esto es importante que ustedes recuerden la definición operacional de cólera. ¿A quiénes vamos a estudiar? A toda persona que tenga más de 5 años, más de 5 evacuaciones y menos de 5 días, a esa persona entra en la definición operacional de cólera. Entonces a estos hay que notificarle inmediatamente, tomarle muestra con hisopos, esos sí los tienen en sus unidades de salud y darle tratamiento. Debemos de darle tratamiento con doxiciclina a todos. La regla de los 5. El tratamiento se le da doxiciclina en los adultos, única dosis, 300 miligramos, y este es el esquema de vacunación en los niños de 10 a 14 años, 200 miligramos, que cada capsulita trae o tableta trae 100 miligramos, de 5 a 9 años es de 100 miligramos, y menor de 5 años se le da eritromicina, 30 miligramos por kilo de peso, dividido en 3 dosis durante 3 días. Es decir, que eritromicina se da por 3 días y los demás es única dosis de la doxiciclina. Estos son los hisopos que deben de tener, hisopos de Claribel. Estos no están refrigerados, estos los tienen todas las unidades de salud. Se toman 2 muestras por persona que se le va a estudiar. ¿Por qué? Porque a uno van a buscar cólera y en otro van a buscar salmonella, shigella, algún enteropatógeno. Entonces aquí el hisopo, lo primero que debemos de ver es que no esté caduco, que tenga fecha de caducidad vigente. Hay que poner el nombre del paciente e inclusive pues todos con su respectivo estudio epidemiológico. Todos tienen estudio epidemiológico específico y hay que llenarlo. Ahora vienen ya vimos las enfermedades prevenibles por vacunación, ya vimos lo de las diarreas y cólera y otras diarreas. Ahora vamos a ver las enfermedades transmitidas por vectores, que en esta se puede dividir, esta es un solo mosquito, el Aedes aegypti, puede ocasionar todas estas enfermedades, va de dengue, zika, chikungunya, virus del oeste del Nilo, fiebre amarilla hasta mayaro. Todas estas enfermedades pueden estar ocasionadas por el Aedes aegypti. Este mosquito de patas largas y con algunas regiones blancas. Los más frecuentes y los que nos está dando año con año y que no hemos podido incidir en disminuir estos casos es el dengue. Chikungunya hubo años en que nos dio problemita, un solo año y desapareció, así como el Zika, pero que el dengue es el que está predominando cada año. Entonces vamos a ver, importante que sepan la definición de dengue. Dengue es una enfermedad febril que debe tener algunas características específicas y que la clasificación es dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ya no se vale decir fiebre de dengue o dengue clásico, dengue neurológico, no. Es dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Este serotipo o este virus, era un arbovirus, puede tener 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos dicen que provocó una inmunidad. ¿Qué quiere decir? Si yo me enfermo, por eso es importante detectarlo dentro de los primeros 5 días para poder saber qué serotipo me dio. Por ejemplo, si yo me enfermo del serotipo 1, lo más probable y casi seguro, porque aquí no hay que asegurar al 100% porque la medicina no es una ciencia exacta, pero sí lo que está documentando es que ya no vuelve a dar el serotipo 1 si yo ya me enfermé. Entonces puede darme el serotipo 2, el 3 y el 4. Si ya me enfermé 4 veces en la vida, ya me dieron los 4 serotipos, generalmente se puede decir que ya no me voy a enfermar. Pero aquí los que pueden, depende, siempre se han dicho que el 2 y el 3 son los más agresivos, pero no, ya hemos visto que el comportamiento de repente nos pueden dar algunos sustos y convertirse a dengue grave. Ahorita voy a ver la clasificación de estos. Y aquí viene dengue no grave. ¿En quién voy a sospechar dengue no grave? Es toda persona que trae fiebre
fiebre y dos de los siguientes criterios o síntomas o variables. Fiebre y dos o más. Para sospechar de dengue tiene que haber fiebre. Si no trae fiebre, no podemos sospechar de dengue. Entonces, fiebre y dos o más, que cuáles pueden ser náuseas y vómitos, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, etcétera. Inclusive si le hacemos el prueba de torniquete puede ser positivo y los leucocitos pueden estar bajo. Esto generalmente lo manejamos en los centros de salud en forma ambulatoria, que quiere decir, nos lo referimos a segundo nivel y, y se toman, solamente lo recomendamos, es tratamiento sintomático, que disminuir, no darle ningún ácido acetil salicílico, podemos dar el paracetamol y estarle dando suerito. Con el suerito pudiera estarse ocasionando. En los niños menores de 5 años, el único signo considerado puede ser la fiebre. Si tenemos y sabemos que hay antecedentes de que pican los zancudos, estamos en temporadas de lluvias o hay casos de dengue y trae solamente fiebre un niño menor de 5 años, podemos sospechar de dengue. Ok, este es un dengue no grave. En dengue con signos de alarma, es lo mismo, tiene que tener datos de dengue, que puede ser fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, etcétera, más un dato de estos. Puede ser dolor abdominal intenso o continuo, vómitos persistentes, sangrados, letargia, hipotensión, y los laboratorios pudiera ser que haya incremento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Para esto puedo sospechar de dengue con signos de alarma. Todo el dengue con signos de alarma se requiere una vigilancia diaria para ver los valores de las biometrías hemáticas, para ver los leucos y las plaquetas. Entonces, generalmente a estos dengue con signos de alarma se refieren a un segundo nivel. El nivel de plaquetas que nosotros consideramos, nuestro valor o parámetro es 100, de 100,000. Si hay abajo de 100,000, es un dato de dengue con signos de alarma. Y si vemos que se está hemoconcentrando y el hematocrito aumenta, también es un dato de signos de alarma. Y ya el dengue con el otro, también se refiere a un segundo nivel. Y el dengue en referencia hospitalaria. Y ya el dengue grave, pues ya esperemos, nosotros no lo vamos a ver porque los detectamos oportunamente, lo tratamos o lo referimos a tiempo. Pero este es un dato que tiene los signos o los síntomas de dengue, aparte ya trae fuga plasmática, hemorragias graves o falla importante de órgano. Esto generalmente debe ser atendido en un segundo nivel de atención y muchas de las ocasiones una unidad de cuidados intensivos. Ese es el dengue. Ahora chikungunya. Chikungunya, para poder detectar o sospechar, o la definición operacional es de que deben tener fiebre más poliartralgias severas. Si no trae poliartralgias severas, no podemos sospechar de chikungunya o artritis de comienzo agudo. Esto debe de haber el antecedente que hay el mosquito y que debe de tener estos síntomas, ¿sí? Por favorcito, entonces en esto es el dato patognomónico es fiebre y poliartralgias severas o artritis de comienzo agudo. Esto para sospecharlo de chikungunya. Chikungunya quiere decir hombre encorvado. Esto de una de las complicaciones, el dengue, la complicación que puede tener es que provoca hemorragias y muerte. En el chikungunya no se tiene documentado que haya ocasionado muerte, lo que sí es la incapacidad. Las poliartralgias severas que pueden durar meses y esto es incapacitante. Entonces, pero esa es una complicación que ocasiona. Y en otro caso es de Zika. En dengue y en chikungunya se requiere que tengan fiebre. En Zika no es necesario que tengan fiebre. El síntoma pivote para poder sospechar de Zika es el exantema. El exantema, con eso vamos a sospechar. Y si tiene exantema y tiene 2 o más de los siguientes síntomas, sospechamos de Zika. ¿Se acuerdan cuando hablé de enfermedad febril exantemática? Que tiene que tener la fiebre y exantema. Aquí no es necesario, con el puro exantema tiene, pero puede tener fiebre, pero no es necesario. Puede tener fiebre, cefalea, conjuntivitis, artralgias, mialgias, parecido al dengue, a las manifestaciones de dengue,
pero aquí es el exantema. El exantema es el síntoma pivote para poder detectar un Zika en todas las personas, a excepción de las embarazadas. En las personas embarazadas no se requiere que tenga exantema, no se requiere que tenga conjuntivitis, no se requiere, solamente con el hecho que esté embarazada y tenga 2 o más síntomas, eso es sospechoso de Zika en embarazada. Entonces, sospechemos en todas las embarazadas Zika, busquemos el dato Zika. ¿Qué debe de tener? Embarazo en primer lugar y 2 signos o síntomas. ¿Cuáles son? Fiebre, exantema, mialgias, artralgias, conjuntivitis, dolor retrocular, todo lo que hemos mencionado, pero aquí en el embarazo. Muchas de las embarazadas tienen cefalea. Ok, ya busquen intencionadamente, por favor, en embarazadas, busquen intencionadamente Zika. ¿Por qué? Por las complicaciones que puede tener. La complicación más frecuente de Zika son en una embarazada, son las malformaciones congénitas que han documentado. Entonces, para hacer una diferencia entre los virus de dengue, zika y chikungunya, recordar, en dengue generalmente ocasiona dolor retrocular y hemorragias. Las otras no, generalmente no provocan hemorragias. Y hemorragias se puede presentar en forma ocasional y esto generalmente está en un dengue con signos de alarma o dengue grave. El chikungunya, el síntoma pivote, va a ser, acuérdense, dengue y chikungunya tienen que tener fiebre, pero aparte chikungunya es el dolor articular severo, las poliartralgias severas que puede ser incapacitante y esto es generalmente una persona que se dobla o que se encorva por el dolor. Y de Zika, generalmente el síntoma pivote es el exantema y pudiera haber conjuntivitis. Acordarse que en embarazadas no es necesario tener todos los datos más que estar embarazada y dos o más variables. Síntomas cardinales, dolor retrocular en dengue, poliartralgias severas en chikungunya y en Zika exantema. Muy parecidas las tres, pero esto es lo que pudiéramos nosotros poder descartar. La otra vigilancia que ponemos y que nos ha ocasionado problemas, inclusive hasta muerte, sobre todo en los niños, es la rickettsiosis. La rickettsiosis es una enfermedad provocada por un vector, este es por una garrapata. Por una garrapata, este es frecuente que se presente en los animales, sobre todo el perro, y que después piquen al humano y que pudiera estar ocasionando esta rickettsiosis. Para sospechar de rickettsiosis, tiene que tener fiebre, más 2 o más de los siguientes signos o síntomas, con el antecedente de picadura de garrapata. Cuando vemos lo de dengue, zika y chikungunya, tiene que tener el antecedente de haber picadura de mosco. Ese sí tiene. Para poder, y tiene todo el estudio epidemiológico específico para estas, todas son el estudio epidemiológico para vectores, todas estas enfermedades. Son un mismo estudio, pero para estas enfermedades, las transmitidas por vectores, utilizan un mismo estudio epidemiológico. Pero en este tiene que tener el antecedente de picadura de garrapata. Tiene que tener fiebre y 2 o más de los siguientes síntomas, ya sea cefalea, mialgias, exantema, náusea, hiperemia. Es muy variable, diarrea. Esta rickettsiosis puede dar problemas gastrointestinales, problemas hematológicos, inclusive problemas neurológicos y pueden ocasionar hasta la defunción. La que ocasiona más este problema es la fiebre de las montañas rocallosas. Es de la rickettsias. Hay varias rickettsias y por eso es importante tomar también la muestra en los primeros 7 días. Si tomamos en los primeros 7 días, vamos a tomar suero y sangre total. Si tomamos hasta los 14 días, puro suero. Recordar que el suero nomás nos va a decir si tuvo o no tuvo, pero si lo identificamos en los primeros días, podemos poder identificar en el laboratorio qué tipo de riqueza es el que está ocasionando el problema. Otro problema es la brucelosis. La brucela, ese sí tiene un estudio epidemiológico específico. ¿En quiénes vamos a sospechar esto? Es una definición de caso sospechoso, toda persona que presenta fiebre elevada de 1 o más semanas de duración, de predominio vespertino o nocturno,
acompañada de los siguientes síntomas. Puede ser cefalea, sudoración profusa, artralgias, depresión, linfadenopatía, etcétera. Pero también es importante, esto es cuando se sospecha. Sospecha es de que traes este síntoma, pero para poder, y que hayas consumido también, hayas consumido algún antecedente de algún queso artesanal o no pasteurizado o leche, o haber trabajado en el rastro, etcétera. Y ya para poder, este es un caso sospechoso, trae el cuadro clínico, pero aparte, a este sí le voy a hacer un rosa de bengala. Es el único estudio que se va a pedir. De las reacciones febriles ya no pedimos a nadie porque ya no nos detectan. Anteriormente nos lo pedían para riqueza, ahora ya no. Entonces, en este caso vamos a pedir rosa de bengala. En rosa de bengala, si sale positivo con el cuadro clínico, es un caso probable y hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, debe de ser de preferencia dentro de los 20, 24 días el estudiado. Si están dentro de los primeros 20 días, nos tienen que pedir, que se llama el Ruiz Castañeda, un medio para poder cultivar la bacteria, un Ruiz Castañeda. Entonces ahí se va a pasar la sangre, ahí nos piden este medio de cultivo para poder. Si tiene más de 20 días, solamente se vamos a pedir suero. Entonces, menos de 20 días se pide Ruiz Castañeda y suero. Más de 20 días solamente suero. ¿Sí? Y aquí ya después nos dicen la confirmada. También es importante que si sospechamos de brucela, vienen los manuales en el lineamiento del tratamiento, es importante que si sospechamos de brucela, hay que hacerle un seguimiento. Si sale positivo, hay que tomarle una segunda muestra en los tiempos que le determinamos. Y también es darle tratamiento de brucela, también viene el tratamiento de los esquemas, hay A, B, C, D, dependiendo de lo que se requiere, lo que se tiene. Puede ser rifampicina, batallamos un poco para conseguir, pero puede dar la doxiciclina, el trimetoprim, etcétera. Entonces ahí los mandamos de acuerdo a los esquemas de tratamiento. Y esta es la información que debemos de hacerlo, deben de unificarle en unidad de salud, se debe de estar notificando, identificando, se lo notifica las microredes lo pasa a epidemiología jurisdiccional, que recibe, verifica, valida y captura y analiza la información, se lo pasamos a epidemiología estatal, que hace lo mismo procedente, y esto se llega a nivel federal para la toma de decisiones. ¿Cómo ser de llenado el formato? Todos los formatos deben ser llenados claro y específico, con mayúsculas preferentemente, sin acentos, sin abreviaturas, sin tachaduras, sin correcciones, que cumplan la definición operacional según el caso, en los tiempos requeridos y que sea oportuno. Yo creo esto merecía un apartado y a lo mejor me va a tardar un poquito más, es hablar sobre COVID-19. Esta es la enfermedad COVID-19 y vamos a ver cómo se ha comportado en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado y qué es lo que podemos o debemos de hacer. Lo más con una simple cronología, vamos a ver que el SARS-CoV-2 es el virus que ocasiona esta enfermedad y la enfermedad se llama COVID-19. El cuadro clínico puede ser muy variado. Es muy amplio el cuadro clínico de este padecimiento. Puede ser desde asintomático a cuadros muy severos y graves que ocasionen la muerte. Entonces, esta es una enfermedad que es considerada zoonosis porque previno de un animal. De un animal después se replicó en un humano y esto es lo que ocasionó la enfermedad. Generalmente esto empezó el 31 de diciembre del 2019 en China, en la provincia de Wuhan, en China, donde vieron que en un mercado había casos de neumonías atípicas, pero ellos inmediatamente cerraron, hicieron las acciones, entonces no se pudo identificar el animal sospechoso que pudo haber transmitido esta enfermedad al humano. Se piensa que pudo haber sido el murciélago,
inclusive dicen que puede ser la víbora, pero hasta ahora no se pudo documentar porque se cerró el mercado y donde vendían animales exóticos, vivos y muertos, entonces no se pudo detectar o hasta ahorita que sepa, no han sabido la fuente que ocasionó esto. Esto después de que se notificaron, se vieron, desde el 1 de diciembre se descubrió, el 7 de enero lo llamaron, identificaron que era un nuevo virus y le llamaron en ese momento el 2019 N, de nuevo, COP, y así fue identificado. Después, el 27 de enero, se vio que la transmisión salió fuera de China, ya empezó en Vietnam, y luego ya el 30 de enero la OMS declaró el brote de esta enfermedad de salud pública, una enfermedad de salud pública, y el 27 de febrero ya nueva definición de caso sospechoso. Cuando empezaron ha variado las definiciones operacionales de acuerdo. Anteriormente se pedía que tuviera fiebre, que hubiera, que tenían casos de neumonía o cefalea, etcétera, pero ha estado variado y ahorita les voy a decir la nueva definición. Y el OMS, el 11 de marzo ya lo declaró como pandemia. Esto es lo que ha ocasionado los coronavirus. Se llaman coronavirus porque tienen forma de corona el virus. Ha ocasionado diferentes epidemias, sobre todo el que ocasionó el MERS, que esto fue ocasionado en el 2009, es por el camello. Después se fue ocasionado el SARS. El SARS, este fue en el 2009, que este lo ocasionó por un el murciélago, primero el MERS fue el camello, y el nuevo coronavirus, que en este de 2019 no se ha podido identificar exactamente la fuente. Ok, la forma de transmisión se ha dicho que es por medio de las gotitas de flux y por contacto, el contacto por la distancia que sea menos de 1,5 metros, y esto pudiera considerarse aéreo. Esto todavía está veremos, hay nuevas investigaciones que dicen que pudiera estar circulando un poco más de tiempo en nuestro medio en donde nos desarrollamos. La diseminación, el riesgo, como ya le mencioné ahorita del sarampión, puede ocasionar el sarampión era de 12 a 18 personas. Lo del COVID puede estar ocasionado de 2.5 a 3 personas. Una persona que está enferma puede estar contagiando de 2.5 a 3 personas. Entre más tiempo pase, más tiempo pase de exposición, mayor riesgo. Entre menos distancia tenga, mayor riesgo tiene de estar diseminando esta enfermedad, y es cuando pueden empezar los síntomas. Entonces, una de las enfermedades que ocasionan más que el COVID puede ser la rubiola, el sarampión, sarampión, rubiola, las parotiditis. Todas estas enfermedades son más contagiosas que el coronavirus, pero el coronavirus, lo malo es que estas tienen vacuna y aún no existe una vacuna del COVID. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. En promedio se tiene considerado 5. Por eso siempre damos que 14 días puede estar en riesgo. El diagnóstico, se puede hacer por el PCR, que es la prueba que es donde se toma un hisopado nasal, o puede ser faringio, orofaringio, pero esto generalmente pudieran detectar hasta un 70%. Entre más cerca esté del pulmón, pudiera tener mayor certeza del diagnóstico, 93%. Se dice que el PCR que estamos utilizando puede tener hasta el 70% del diagnóstico confiable. Puede haber falsas negativas. Falsas positivas no, falsas negativas sí. El cuadro clínico, como le digo, es sin síntomas. Esto generalmente es menos contagioso y la mortalidad va disminuyendo. Cuando tengo mayor síntomas o síntomas críticos, esto dura mayor el contagio y ahí hasta el riesgo de morir o letalidad hasta el 50%.
Definición operacional. ¿En quiénes vaya a sospechar? Definición operacional. En COVID. Esto lo manejamos como sospechoso. Recordar que todos los otros son probables y en esto es sospechoso. O sea, la definición nos abrimos. ¿Quién voy a sospechar? Toda persona que traiga 2 de los 3 criterios mayores. Estos son criterios mayores: tos, fiebre o cefalea. Con 2 que tengan de esto más 1 de esto, ya podríamos estar nosotros tomando la definición operacional y es indicación de tomar muestra. ¿Qué otros datos puede tener? Cefalea, conjuntivitis, diarreas, anosmia, odinofagias, mialgias, artralgias. En los niños menores de 5 años, la irritabilidad puede sustituir la cefalea, entonces tiene que tener tos. Pero recordarse que tiene que tener 2 de estos síntomas más 1 de estos, o signos, ¿verdad? Más 1 de estos. Entonces, ¿cómo se está comportando a nivel mundial? A nivel mundial, al 26 de julio, hay más de 15 millones de casos confirmados y más de 640,000 defunciones con una tasa de letalidad del 4.1. En nuestro país, el 26 de julio, hubo 390,000 casos confirmados o 43,680 defunciones. En nuestro estado, fíjense, en marzo se presentaron 76 casos con 0 defunciones y afectó 8 municipios. Y a finales de marzo es cuando ya existía, ya empezaron a reportar transmisión comunitaria. Recordar que a principios todos tenían antecedentes de haber viajado al extranjero, sobre todo a estas áreas de riesgo. En el mes de abril se presentaron 600 casos más con 17 defunciones y afectaron a 22 municipios. Aquí había 8 municipios y el principal más afectado era el municipio de San Pedro. Aquí ya se fue extendiendo, con el municipio más afectado es Monterrey, pero esto es debido a la densidad poblacional. Tiene mucha población, pues hay mayor número de casos y afectando a 22 municipios. En el mes de mayo, de 600 se pasaron a 2,815 casos, con 113 defunciones, casi fíjese cuántos casos aumentaron, y 31 municipios afectados. En el junio, 11,000, de 2,000 a 11,000 casos, 11,000 casos reportados, 379 defunciones, y yo con la mayoría de los municipios afectados, solamente era el área, sobre todo del sur, áreas pequeños, municipios rurales pequeños donde no había afectación en junio. Si observamos estas gráficas, cómo se iban incrementando de acuerdo a este es el estado, y estos son los municipios: Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Guadalupe, Escobedo. Ya después San Pedro ya iba hacia la baja, y los municipios del área metropolitana como Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Escobedo, era cuando se incrementaban los casos de Apodaca. En cuanto en el municipio, en el mes de julio se presentaron 29,920 casos con 1,000 defunciones, y esto fue en 51 municipios. Aquí ya está afectado. El día de ayer, estas fueron las cifras que incrementaron: casi 30,000 casos con 1,000 casos de defunciones en nuestro estado. ¿Qué es lo que debemos de tener? Debemos de tener equipo de protección personal. Esto es importante de saber para que no estar malgastando y que todo queremos estar utilizando estos equipos. Necesitamos, porque esto también va a generar mucha contaminación ambiental por todos los insumos que estamos utilizando, y es importante que lo ubiquemos en unas áreas o en el área específica de infecto contagiosa, que son las bolsas rojas. ¿Qué vamos a utilizar? Debo decirle, para poder considerarle riesgo es toda persona que esté en contacto con una persona sospechosa que tenga cuadro clínico por más de 10 minutos. Si nosotros tenemos protección, la protección que debemos de tener es cara, ojo, es de la cara es ojos, nariz y boca. Si nosotros nos protegemos esto, como viene siendo los lentes o los gogles y el cubrebocas, con eso nos puede proteger. Si nosotros utilizamos, el cubrebocas que podemos tener es el cubrebocas de 3 capas, o el simple, o el que utilizamos de tela, si no vemos pacientes. Si vemos pacientes y estamos más de 10 o 15 minutos con una persona afectada y que nos pudiera toser o algo, ahí sí es importante utilizar
el N95 o estar utilizando caretas. El que debemos de proteger y el que sí protegemos a todos, inclusive con el equipo de protección personal específico, es al tomador de muestra. Al tomador de muestra les damos gogles, le damos N95, le damos careta y le damos su overol o las batas junto con doble guante. Pero ese es el que tiene mayor riesgo porque es el que está cerca de los fluidos, es el que está cerca de los aerosoles. Al tomar una muestra, ellos le pueden toser, pueden estornudar o puede darle alguna reacción que pudieran salir algunos fluidos. Es por eso por lo que ellos están protegidos allí. Cuando estén en unidades de salud, ahí protéjanse. Si creen ustedes su careta, pueden utilizar, ahí hay en las unidades de salud, su cubrebocas. Y si pueden utilizar algunos lentes gogles que no son desechables, adelante, lo pueden estar utilizando. Los guantes no sustituyen lavado de manos. Recordar que la medida principal es el lavado de manos. Estos son los que tienen mayor riesgo. Pues más que todos los que tienen mayor riesgo son los que toman las muestras o que están dentro o por los que intuban, etcétera, las inhaloterapistas, etcétera. El otro es el que está con un caso sospechoso confirmada que requiere hospitalización, tomas de muestras y laboratorio y el triaje. O sea, entre más cerca esté de una persona confirmada y que no haya estado protegida es el que tiene mayor riesgo, pero se nos considera ahorita que si tienen la protección adecuada va disminuyendo el riesgo de estas personas. Las formas de poder demostrarlo, si hago PCR, que es el exudado faríngeo, esto me detecta más oportunamente, ya después podemos utilizar, si no lo detecta en los primeros días, podemos ver ahí unos estudios serológicos para ver el IgM o el IgG, para ver si en realidad con esto nos dice si tuvo este padecimiento. Aquí nos lo detecta el virus y aquí nomás nos va a decir los anticuerpos si tuvo o no tuvo el padecimiento. Las medidas de prevención es lo más importante, evitarte tocar los ojos, la nariz y la boca